¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Sandy Monroy, qué gusto podernos encontrar y le doy la cordial bienvenida a este espacio de noticias destacadas y el análisis de las mismas junto a Julio Talamonti. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Y buenas noches, señoras y señores, estamos en el segundo programa precisamente de A la Medida, con información por demás importante. Muy bien, y dentro de los temas que estaremos analizando hoy se encuentra, por supuesto, la iniciativa de ley que pretende regular las ONG, pero sin darle más adelantos, vamos a ver nuestros titulares. ¿Cuándo darán clases? Vacaciones forzadas para los alumnos de los maestros que protestan en la plaza. ¿Chantaje o petición legítima? El caso que los hace tambalear mañana será clave para la familia Vidcop. Analizaremos la situación y su impacto en el Ministerio Público y la CICIG. Yo presento esa. ¿No la escondieron? También. Tenían 5 toneladas de droga, pero ¿cómo beneficia la histórica incautación a las relaciones con Estados Unidos? Le pregunto, ¿sigue usando su carro? Conozca cómo el alza al precio de los combustibles lo impactará a usted y a la economía en general. ¿Tendrían el dinero bajo el microscopio? Le contamos todo sobre la iniciativa que busca reformar la ley que regula a las ONG en el país. Equivocado. Así calificó Obama a la decisión de Trump de retirar a los Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán en ruptura con sus aliados europeos. Una de las noticias destacadas de esta jornada informativa es sin duda el plantón que maestros están llevando a cabo en la Plaza de la Constitución, un tema que ha generado muchas críticas y también ha dado a conocer distintas opiniones de varios sectores en el país. Julio, tenemos este plantón, una nueva medida que los maestros plantean por el pacto colectivo. Uy, Sandy, esto habrá que ver realmente qué tan bueno es o si simple y sencillamente aquí el interés es económico y no el interés de la educación de nuestros niños. Pero yo quisiera saber qué piensa el Ejecutivo de esto. Claro que sí. Bueno, déjeme comentarle lo siguiente. Fíjese que el vicepresidente Yafet Cabrera llamó al diálogo en este día a los maestros que manifiestan en la Plaza de la Constitución para exigir el cumplimiento del pacto colectivo y aseguró que esta no es la mejor medida para exigir. En forma de presión, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala realizaron un paro instalándose en la Plaza de la Constitución. Ante estas medidas, el presidente en funciones, Yafet Cabrera, señaló que los maestros no están abiertos al diálogo, aunque ya cuentan con una mesa establecida. Yo siento que es una postura que es contradictoria, ¿verdad? Porque ellos son el ejemplo de lo que debe ser Guatemala, y si plantean paros, las escuelas cerradas, los padres de familia están protestando ya contra ello y los niños se quedan descuidados. No es la mejor medida. Nosotros ya la tenemos instalada. El problema ahora es que ellos están protestando porque quieren que el Congreso les amplíe el presupuesto para que puedan tener los beneficios que ellos están solicitando. Varios padres de familia ya han manifestado por la falta de maestros. Algunos ya han optado por abrir las escuelas a la fuerza en forma de oposición al paro de clases. Esto lo dio a conocer el ministro de Educación, Óscar Hugo López. Hemos visto cómo los padres de familia se han organizado de tal manera que ellos mismos han ido a las escuelas a quitar los candados, a abrirlas y a exigirle a los profesores que participen ya dando sus clases. En realidad hago un llamado a los docentes del país en el sentido de que no vemos necesarias estas medidas de hecho. Las acciones que dentro de la responsabilidad nuestra, hablo lo que corresponde al Ministerio de Educación y al señor Presidente de la República, cuando avalamos el proyecto de pacto colectivo, son acciones que han ido encaminándose de acuerdo al procedimiento establecido y que hasta ahora no ha existido ningún dictamen desfavorable al pacto colectivo. A principios del presente año, el Mineduc solicitó al Congreso de la República una ampliación presupuestaria, esto para dar cumplimiento al aumento salarial solicitado por el sindicato.
¿Y cuál es el motivo de este plantón de los maestros del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala? Pues bueno, una de ellas es la homologación del pacto colectivo, pero también hay otros puntos que tratar en este tema. Por ejemplo, este sindicato está solicitando al Congreso de la República que se apruebe una ampliación presupuestaria de 961 millones de quetzales para el Ministerio de Educación y que de esta forma se le dé cumplimiento a lo que se había acordado. El dinero será utilizado para cumplir entonces con el pacto colectivo que fue firmado el pasado 8 de febrero. En esto se incluye un aumento salarial del 5% anual. Esto por un lapso de 3 años. También un bono de 2.500 quetzales cada fin de año, así como otro bono por 500 quetzales por alcanzar estudios universitarios, así como alimentación escolar y otros puntos que están solicitando entonces. Es esta homologación, es este cumplimiento y el incremento al presupuesto del Ministerio de Educación para que de esta manera pueda desembolsar el dinero que se necesita y darle cumplimiento al pacto colectivo que fue firmado, repito, el 8 de febrero. Y también hay otras reacciones ante esta situación precisamente. Y déjeme comentarle e informarle lo siguiente. Vea usted que el CACIF también se pronunció ante esta situación y ante la manifestación realizada por los maestros en la Plaza Central fue la cúpula empresarial en pleno hoy que considera que este tipo de medidas solo afecta a los estudiantes. Vea la nota. Nos parece verdaderamente penoso y preocupante que continúe paralizado el sistema educativo público. Hay que recordar que en todo país, como estándar mínimo, debería asegurarse que los niños tengan acceso a 180 días efectivos de clases y no más. Y con este tipo de jornadas lo que se hace es impedir que los muchachos tengan acceso a sus clases normales y a su educación, que además es una obligación constitucional. Así que nos preocupa enormemente. Todos tienen el derecho de hacer solicitudes, de ejercer el derecho de petición y de manifestación, pero una cosa muy diferente es no cumplir con su responsabilidad que corresponde como educadores que son de poder enseñar a los muchachos en los días y en el formato que el Sistema Público Educativo Nacional ha convenido. Por tercera semana, educadores se mantienen en asamblea permanente. Según autoridades de educación, estas medidas continúan afectando a miles de estudiantes. Y bueno, tenemos que partir desde el cumplimiento, desde la firma de este pacto colectivo el 8 de febrero y luego de lo que ha venido sucediendo. Luego de 2 meses de esta firma, resulta que el sindicato del magisterio se declaró en asamblea permanente y obviamente con esto se declararon en paro de labores. Luego, 2 días después, varios maestros tomaron 20 direcciones departamentales de educación impidiendo el acceso al personal administrativo, pero eso no se quedó ahí. El pasado 3 de mayo organizaron una protesta que culminó en el Congreso de la República y ahora empezó la toma de la Plaza de la Constitución, que por cierto se mantendrán allí hasta mañana, según lo han dado a conocer. Así que estas medidas que se están tomando, distintos movimientos que se han venido generando, la pregunta aquí es, Julio, ¿beneficia o no a la educación del país o a quién beneficia? Sandy, definitivamente este tipo de medidas no beneficia a los más importantes que son nuestros niños. Porque imagínate tú cuántos días realmente efectivos van a tener para poder estudiar. El interés parece ser económico. ¿Qué te parece a ti? A mí también, pero yo digo algo y no estoy en contra de que las personas se superen, que tengan más ingresos económicos, pero la pregunta aquí también es, ¿en realidad los maestros tienen la calidad educativa para poder mejorar la educación precisamente de los niños? Ahí quiero comentarte lo siguiente, es que la protesta sería muy válida si aparte de la mejora salarial estuviéramos hablando de mejorar las escuelas, de mejorar el pensa de estudios, de hacer una reforma educativa integral y de darle la mejor calidad a nuestros niños. Pero no es eso, Sandy. Entonces creo que no es la forma y los únicos afectados seremos nosotros que estamos comprometiendo el futuro de nuestro futuro. Y con esto pues es muy difícil pensar en que se puedan cumplir con los 180 días que son los requeridos para que los estudiantes pues puedan adquirir mayores conocimientos y dejando las escuelas pues solas, las aulas solas, también los niños sin clases. ¿Cómo podemos mejorar la educación
estamos en una condición bastante complicada y todavía tomándonos estos días, Julio. ¿Te parece, Sandy, que sería un buen momento para hacer un llamado a la reflexión, como lo hizo el vicepresidente Yafet Cabrera, que dijo muy claramente, y yo comparto eso, que esta no es la forma ni es la manera de poder resolver este problema? Yo creo que se están dejando los temas sustantivos y se está yendo por un simple hecho económico. El derecho a la sindicalización está, pero el derecho a la educación es un derecho sagrado, Sandy. Primero los niños. De forma breve, ¿cuál es la forma adecuada en la que deberían de buscar los maestros? Creo que debería de ser una mesa de diálogo maestros, ahí sí, el sindicato de maestros con el Ministerio de Educación, pero siempre nuestros televidentes tendrán definitivamente la mejor respuesta a esto. Ahí se pone a prueba el liderazgo entonces, pero es momento de hacer una pausa. Tenemos otros temas de los cuales le estaremos dando a conocer y también el análisis respectivo, así que no nos cambie, regresamos en breve. Un poco acerca de este caso que ha dado mucho de qué hablar tanto a nivel nacional como internacional. Mañana la jueza de mayor riesgo, Erika Lorena Ifán, le dará cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad para dejar fuera del caso de migración a la familia Bitkov. Esto en seguimiento al efecto jurídico que se tendría que anular precisamente la sentencia de hasta 15 años de un tribunal que impuso específicamente a Igor Bitkov. En enero de este año, en un tribunal de mayor riesgo, Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova, de nacionalidad rusa, fueron condenados a penas de 14 a 19 años de cárcel por haber utilizado nombres y documentos de identificación personales falsificados para permanecer en Guatemala. Recordemos que ellos fueron condenados por un tribunal de mayor riesgo por haber utilizado documentos falsificados. Sin embargo, en ese momento el abogado defensor había presentado un recurso de amparo y había indicado que se le otorgó el amparo provisional, indicando que a la familia Bitkov eran personas agraviadas, víctimas de una estructura criminal dedicada a la falsificación de documentos, por lo cual en su calidad de migrantes no podían ser juzgados en el caso migración. El abogado defensor solicitó en la Corte de Constitucionalidad que la jueza Erika Lorena Ifán cumpla con la resolución de la Sala Tercera de otorgar el amparo provisional, pues sus patrocinados fueron víctimas de una organización criminal. No tuvieron la intención de adquirir documentos de identificación ilegales. Este miércoles, la juzgadora acatará la resolución de la CC y debe determinar si Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova recuperan su libertad al dejarlo fuera del caso migración. Y bueno, para el análisis quiero que partamos, Julio, precisamente de ese momento en el que esta familia rusa se ve involucrada con las leyes guatemaltecas. ¿Qué fue lo que pasó para que la gente pueda entender por qué es que ha sido tan emblemático este caso? Brevemente lo haremos, Sandy, porque esto es muy importante. Empecemos con que ellos son migrantes rusos. Así es. Siendo migrantes, hay una Convención Internacional de Derechos Humanos, la Convención de Palermo, que los protege, que por ningún motivo un migrante puede ser juzgado. Fíjate, y aquí no solo se les juzgó, sino que se les condenó. Ahora, aparte de eso, ya venían huyendo por problemas de su natal Rusia. Aquí en Guatemala se encontraron en su buena fe engañados por redes criminales para una falsificación de pasaportes y de documentos como el DPI. Y figúrate tú, ellos fueron los condenados. Aquí se tendría que haber dado seguimiento desde las instituciones, desde estos grupos criminales, pero ¿por qué perseguirlos a ellos? Lo que pasa es de que aparentemente esto fue lo más fácil, ¿verdad? Fue la punta del iceberg. Pero tú acabas de decir algo muy importante. Las redes criminales enquistadas, tanto en migración como, por qué no decirlo, en este caso en el RENAP, que fueron los que facilitaron la falsedad material y la falsedad ideológica, están impunes. Ahí hay que investigar. Y este caso, quiera o no, ha venido a disminuir la credibilidad que podría tener tanto el Ministerio Público como la CICIG. Incluso se está pensando en retirarles el apoyo a la CICIG. Sandy, tú lo has dicho, ha afectado tanto la credibilidad, y ayer lo veíamos con la nota del senador Marco Rubio. Es decir, ya hay varios senadores y varios congresistas de Estados Unidos que han detenido, y esto empezó en la Comisión Helsinki del Congreso, han detenido $6 millones que vienen para CICIG. Ahora, Sandy, uno puede decir $6 millones, no es tanto, es el 23% del presupuesto de la CICIG, pero más que eso, la credibilidad aquí de CICIG se ve afectada, Sandy. Yo me pongo a pensar en algo. Esta familia fue detenida,
se encontraba enfrentando un proceso. Ahora se pretende anular esta sentencia que se le había dado de 15 años a Igor, pero ¿cómo podemos compensarlo? Porque toda la repercusión que ya se tuvo, ¿cómo la puedes enmendar? Te digo qué es lo que va a pasar. Vamos a ser demandados en la Corte Interamericana de Justicia y vamos a ser condenados a pagarles millones en dólares por esta gran injusticia. Un error muy grave para el país. Dramático. Y bueno, vamos a pasar a otro tema que también merece análisis y aquí se lo presentamos. Bueno, y en otro orden informativo, es muy importante e histórico lo que pasó el día de hoy. Hubo un decomiso histórico de droga, así fue declarado por las autoridades nacionales e internacionales, luego de incautar más de 5 toneladas. Sí, escuchó bien, más de 5 toneladas en aguas del Pacífico guatemalteco. Veamos la nota. El buque mercante Tiamat, que con bandera de Tanzania transportaba el millonario cargamento que a 300 millas náuticas de las costas del Pacífico guatemalteco, fue interceptado por el Ejército Nacional y por los guardacostas de los Estados Unidos. Este es un procedimiento histórico. El día, pues realmente no fue el día de hoy. Esta es una operación que estamos desarrollando con colaboración de las unidades antinarcóticas del gobierno de Estados Unidos. Es una operación que ya tiene más de 15 días de estar en planificación y desarrollo. Y lo que puedo manifestarles el día de hoy es que llevamos hasta este momento 5.5 toneladas de cocaína incautadas en este barco. La expectativa que tenemos es que vamos a incrementar el volumen de incautación, lo que implicaría que a nivel regional este es un récord. Quiero reiterarles nuevamente que esto es con el apoyo de las unidades antinarcóticas de Estados Unidos, en donde el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación estamos en un combate continuo y frontal en contra del narcotráfico. Es escrito como Tiamat de bandera de Tanzania. Este fue interdictado a 300 millas náuticas de las costas guatemaltecas. El gobierno de los Estados Unidos, con plena confianza en el Estado de Guatemala, ve como un aliado al gobierno de Guatemala en la lucha antinarcóticos que se libra en esta región y pues pide los permisos respectivos para conducir este buque hacia Puerto Quetzal. La operación dio inicio hace varios días, pero fue hasta anoche en que ya estando atracado el buque, empiezan los trabajos de inspección. Hasta este momento se han descubierto varios bultos de droga en dobles compartimientos en el casco. Buzos del Comando de Fuerza Especial Naval también están haciendo un trabajo submarino inspeccionando la parte sumergible de esta gran embarcación. Estamos hablando de la incautación mayor en la historia de Guatemala hecha por el Ministerio de la Defensa Nacional en lo que va de la historia en la lucha contra el narcotráfico. Por este caso, 13 personas de diferentes nacionalidades han sido capturadas. Y en otro tema, el abogado penalista internacional Tom Wallace, mediante su representante en nuestro país, presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad por el atraso de los magistrados en resolver el caso de la mina San Rafael y advirtieron que el país puede ser demandado internacionalmente. Y también advierte a la Corte sobre ciertas consecuencias que podrían derivar de una resolución que se niegue a restablecer y a reactivar las licencias mineras que fueron otorgadas oportunamente a Minera San Rafael como subsidiaria de Tahoe Resources, que es de capital norteamericano. Es posible que esto dé lugar a un arbitraje de inversión. Las consecuencias de un arbitraje de inversión pueden incluir, entre otras, una indemnización a la empresa que realizó la inversión. Los tribunales de inversión, los tribunales internacionales de inversión son los que típicamente conocen estos tipos de reclamos. Y estos tribunales se habilitan en virtud de los tratados internacionales de inversión, de los cuales Guatemala es parte y los cuales se ha comprometido a respetar.
Bien, y en breves minutos, televidentes, Sandy, vamos a hablar de los efectos del alza de los combustibles. Esto es un tema importante. Definitivamente, pero eso lo haremos cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Y gracias por continuar en A la Medida. Analizaremos y le daremos a conocer más detalles respecto a la variación en el precio del combustible, que bueno, continúa incrementándose, pero ¿a qué se debe? Los efectos, y todo esto le daremos a conocer a continuación. Esto es demasiado importante, Sandy, televidentes. Ustedes recordarán que en el segundo trimestre del año 2017 costaban 22 quetzales con 23 centavos un galón de gasolina, pero a partir de ese momento a la fecha ha llegado a un alza realmente tremendo. El precio de los combustibles ha visto un alza continuada desde el segundo trimestre del 2017, cuando en promedio un galón de gasolina regular en su modalidad de servicio completo costaba 22 quetzales con 23 centavos. En el tercer trimestre de julio a septiembre se registró un alza de 50 centavos. Ya para finales del año pasado se registraba un aumento de más de un quetzal con 50 centavos. Y bueno, este incremento que se ha venido registrando por distintos efectos internacionales también que se han venido dando, como por ejemplo el conflicto en el Medio Oriente. Claro que sí, recién lo que acaba de pasar en Siria, eso definitivamente afecta. Pero el segundo país productor de combustibles, que es Venezuela, está viviendo una crisis dramática también, Sandy, y eso afecta mucho más. Y hablando de cómo afecta, tenemos precisamente cómo ha afectado a varios de los guatemaltecos, tanto en los productos de la canasta básica como también otros servicios. Y es que vean ustedes, hay que mencionar entonces que la canasta básica, estos productos tienden a aumentar el precio precisamente porque se generan mayores gastos en el traslado del producto entre los departamentos. Se necesita mayor combustible, el combustible está más caro, entonces hay que ajustar ahí el precio. El servicio de taxis o vehículos de alquiler también podrían sufrir un incremento en las tarifas. De momento algunos han indicado que no lo han hecho, pero si continúa esta tendencia lo harán. Las importaciones de productos derivados del petróleo podrían tener precios más altos. Además, el poder adquisitivo de las familias se ve reducido al tener que gastar más dinero en los combustibles. Y aunque depende de varios factores, el alza podría tener un impacto en inflación del país, según algunos expertos. O sea que el aumento generalizado de los precios al mercado, pues bueno, es algo que al parecer continuará. Sin embargo, yo aquí me pregunto, en muchas ocasiones también, Julio, pasa de que aumenta el precio del combustible a nivel internacional, sin embargo están las reservas y no se toman en cuenta. Ahí es donde has dado precisamente en la clave de este tema, porque fíjate, Sandy, que internacionalmente aumenta. Aquí en Guatemala de pronto hay un incremento de 50 centavos, pero cuando baja internacionalmente el precio de los combustibles, la baja acá es de 20 o 30 centavos y nos quedamos con ese incremento. Y la canasta básica y todos los productos que se mueven a través de la gasolina, petróleo y derivados, nos incrementa el costo a todos los guatemaltecos. Ahora la pregunta es entonces, ¿cómo estará el precio para los siguientes días? El Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer respecto al trámite de solicitud del Ministerio Público de cancelar el partido político FCN Nación. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral resolvieron requerir al juzgado de mayor riesgo de una certificación de los hechos, porque según la Fiscalía de Delitos Electorales existió un financiamiento ilícito por 15 millones de quetzales, pero según los magistrados, el Ministerio Público no presentó alguna documentación que pueda respaldar o sustente la petición de cancelar este partido político. Tras recibir la información requerida, los magistrados deberán resolver el proceso pendiente. Y bueno, vamos a continuar siempre con las noticias políticas y en el Congreso de la República se han generado. Conoce entonces los diputados al Congreso una iniciativa de ley en la tercera lectura donde se darán a conocer si en los próximos meses se dará vida a una regularización de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. El tema lleva 15 años en el organismo legislativo y han presentado reformas y enmiendas para consolidar las bases de ejecución y también de fiscalización de las ONG.
Las organizaciones no gubernamentales, conocidas en el ámbito nacional con el acrónimo de ONGs, son entidades establecidas legalmente en un país, con especialidades y capacidades para que su trabajo contribuya en la atención, impulso y beneficio del desarrollo económico y social, por supuesto sin fines de lucro. En Guatemala, durante el conflicto armado interno y después de la firma de los acuerdos de paz, aumentó el impulso y creación de las ONGs, la mayoría con financiamiento de países cooperantes y una parte del presupuesto del Estado guatemalteco. En el año 2003, el Estado de Guatemala, por medio del decreto 02-2003, del organismo legislativo, impulsó el apoyo y transparencia para el funcionamiento de las ONGs en el país. Y desde marzo del 2017, por medio de la iniciativa 5257, el Congreso de la República conoce las modificaciones para crear la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo Social. En los aspectos fundamentales de ambas bases legales, establecen que las ONGs deben de promover políticas de desarrollo de carácter social, cultural, ambiental, benéfico, educativo, deportivo y cualquiera otra que sea de naturaleza altruista, para lograr la transparencia en el cumplimiento de sus funciones, así como del idóneo y transparente manejo de inversión de los recursos financieros. Las ONGs deben de cumplir con sus inscripciones en entidades como RENAP, SAT, CGPLAN, Contraloría General de Cuentas y en toda institución del Estado con quien guarde algún grado de relación. Además, estarán obligadas a emitir recibo para las instituciones o gobiernos donantes por los montos que reciban y estarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Otro aspecto importante consiste en que también deben estar inscritas en el sistema de Coad de compras, el Ministerio de Finanzas Públicas, cuando reciban financiamiento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala. Además, tienen la prohibición de repartir dividendos. Las iniciativas propuestas para crear la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo encuentran su base en el funcionamiento idóneo para la naturaleza de las ONGs, tanto en el ámbito de los proyectos en beneficio de comunidades en diferentes puntos del territorio nacional, así como la adecuada administración y fiscalización, que por supuesto les permitirá gozar de la confianza y credibilidad de la población y autoridades guatemaltecas, que además será su referencia para fortalecer la confianza de gobiernos de países donantes. Y es que precisamente la iniciativa de ley 5257 que reforma esta ley de organizaciones no gubernamentales es absolutamente necesaria porque les brinda y les dota de una personalidad jurídica. El objetivo es precisamente que estas ONG sean de beneficio social, que estén registradas ante el Ministerio de Gobernación, CGPLAN y SAT y que puedan extender recibos ante la SAT de todo aquello que administran y que ellos de alguna manera manejan. Pueden disolverse también a pedido del Ministerio Público, de SAT o de la Contraloría o el mismo Ministerio de Gobernación si incumplen o se alteran de alguna u otra forma el orden público y aquello para la que fueron institucionalizadas y creadas. Al final de cuentas, esto es control y ese control es necesario en Guatemala. Y bueno, este tema definitivamente ha dado mucho de qué hablar. Hay unos que están a favor, otros que están en contra. La pregunta aquí es, ¿qué debilidad tienen las ONG en este punto y por qué es de que ahora se piensa regular? O sea, ¿qué hace falta? Claro que sí, Sandy. Las ONG per se son bastante positivas porque son entidades que pretenden ayudar. Ahora, no podemos ayudar y ser transparentes si no yo empiezo transparentando la casa, ¿verdad, Sandy? Por eso es necesario que esta ley les permita a ellos saber que están manejando los fondos y los recursos de una manera adecuada. Porque dime, Sandy, ¿puede presentarse algún caso de corrupción o mal manejo de fondos en ONGs? Por supuesto, y es que recordemos que muchas de estas ONGs también tratan de fiscalizar las instituciones públicas, entonces ¿por qué no empezar dando el ejemplo también? A veces juegan una doble moral, porque como tú lo dices, quieren fiscalizar la institucionalidad pública y no quieren fiscalizarse y ordenarse en su casa ellos mismos. Yo creo que esto al final de cuentas va a ser beneficioso para todos los guatemaltecos. Si no deben nada, pues no habrá ningún problema y será mucho más transparente el quehacer de las ONG, Sandy. Y si medimos las fuerzas en el Congreso, ¿crees que se apruebe en su tercera lectura? Yo creo que sí, todo va encaminado para que haya un orden y control. Y déjame decirte, en lo particular creo que es necesario también. Ha habido mucho abuso, no solo en Guatemala, sino que internacionalmente, con grandes ONGs. Y es que también está ese punto de que hay muchas ONG que reciben recursos tanto nacionales, pero también hay varias que reciben recursos internacionales, Yuli. Por lo tanto, eso
es lo que se quiere transparentar ahora. Y claro, porque ¿quién fiscaliza al fiscalizador? Es necesario, Sandy, y creo que será un avance para Guatemala definitivamente. A ver qué pasa en el Congreso. Vamos a esperar entonces qué pasa, pero mientras nosotros nos vamos a la pausa porque hay otras noticias que debe conocer. Sin embargo, necesitamos un receso para darle a usted de la mejor forma, como se merece, la información. Y en otras noticias, el primer vicepresidente del Congreso de la República, Felipe Alejos, se pronunció sobre un video que circula en redes sociales donde Giovanni Marroquín Navas hace alusión al legislador. El video que vimos es un video indignante en donde vemos que realmente lo que tienen es un programa de testigos falsos a base de chantajes, de amenazas, de extorsiones y de violaciones a los mismos testigos. Y como pueden ver, incluso dejaron a un niño que es autista tirado en el anillo periférico cuando el enfermero le estaba solicitando que lo llevara a su casa. Que hay una persona a la cual se le ha hecho mucho daño al extremo de que cuando secuestraron el vehículo por instrucciones del Ministerio Público y CICIG, en pleno anillo periférico lo dejaron caminando conjuntamente con su enfermero. Se trata de mi hijo Osmar, quien es autista, quien no tiene conocimiento de todas estas cosas, pero percibe todo lo que ocurre. Yo creo que es muy importante mencionar que la fiscal general, cuando en este caso violó mi derecho de presunción de inocencia en una conferencia de prensa que ella dio, ella dice que ella tenía conocimiento previo. Reitero, que tenía conocimiento previo de que se me estaba siendo investigado. O sea, lo mismo que ella dijo es lo mismo que este video viene a demostrar, que es lo que yo siempre he estado denunciando en cuanto a esa violación de los derechos humanos. El fiscal Andrei González, ya desde febrero de 2017, me consta, ya investigaba al diputado Felipe Alejos, quien gozaba de derecho de antejuicio. Un abuso total, es indignante, es una violación a los derechos humanos, de que coaccionen, amenacen, chantajeen e incluso llegue al abuso físico y psicológico de las personas a las que ellos quieren que digan de manera obligada lo que ellos quieren escuchar. Yo recibí la visita del investigador de CICIG, Gilain Osorio, quien me indicó de que él tenía perfilado a mi hijo Marlon Estuardo Marroquín Silva, y si yo no decía la verdad, entonces él sería objeto de aprehensión, lo cual cumplieron. Entendí más adelante que el objetivo era otro, puesto que a través mío querían llegar al diputado Felipe Alejos. Dando un giro a la información, vamos a Torre de Tribunales, donde acompañado de su abogado defensor, Marvin Mérida presentó en el primer nivel de Torre de Tribunales una acción de amparo en contra de Oscar Shaad. Él es el jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público por realizar una investigación catalogada como ilegal. Según el denunciante, la Fiscalía de Delitos Electorales investiga a otras personas y de forma ilícita lo investigaron a él, violentando sus derechos constitucionales. En estos documentos encontramos que había una investigación en la cual aparecía yo, pero paralelamente aparecen funcionarios que gozan del derecho de antejuicio, por tanto estaba siendo yo utilizado para investigarlos a ellos. Este amparo se está presentando en contra del licenciado Oscar Arturo Shaad Pérez, jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, y el acto reclamado lo constituye la investigación paralela e ilegal realizada por la Fiscalía dirigida por el funcionario, contra el cual se plantea el presente proceso del amparo. Marvin Mérida agregó que se puso a disposición de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público para colaborar con cualquier requerimiento que solicitara el ente responsable de la persecución penal. Otras potencias nucleares para encontrar una paz en este mundo que tanto la necesita. Y con este tema nosotros finalizamos esta emisión. Gracias por su sintonía y lo esperamos mañana en punto de las 21 horas. Así es, somos A la Medida.